Buenas tardes, somos el equipo juristas integrado por Amelia Fuentes Morales, José Noel González Brito, Luis Fernando Albarrán Cruz, Adriana Hernández Avilés y Luz Helena Valencia Bueno. En esta ocasión desarrollaremos los temas que engloban la materia de Derecho Civil y Familiar Internacional. Empecemos con el tema de ciencia aplicada. La ciencia aplicada es una tecnología, pues supone que pone en práctica los conocimientos científicos, teóricos y filosóficos para resolver un número inimaginable de problemas y necesidades que todos los días los seres humanos planeamos. Tanto sobre la ciencia como sobre la teoría de la ciencia y la filosofía de la ciencia existen diversas perspectivas. En la filosofía de la ciencia, una de esas perspectivas es la analítica. Esta perspectiva se caracteriza porque reduce la ciencia al lenguaje. La tarea del filósofo será el análisis lógico del lenguaje científico. Establece que es posible distinguir entre un lenguaje teórico, uno observacional y uno que conecta enunciados teóricos con observacionales, y separa el contexto del descubrimiento y el de justificación. Una forma usual de clasificar la ciencia es dividirla en ciencias formales y materiales. Las ciencias formales tienen como objeto de estudio entidades abstractas, ideales y simbólicas. Expresan relaciones abstractas entre signos o conceptos. Su método es lógica deductiva y el criterio de verdad consiste en la coherencia de cada enunciado con un sistema de ideas. Lo que asegura la verdad es la demostración. Ejemplo de estas ciencias son la lógica y las matemáticas. Las ciencias materiales estudian objetos reales, sustancias químicas o comportamientos humanos. Se refiere a sucesos y procesos. Sus métodos son la lógica, pero también la observación y la experimentación. Y su criterio de verdad no solo es la coherencia, sino es mucho más amplio. Puede implicar, por ejemplo, la aceptación de la comunidad de los científicos a ciertas hipótesis o teorías para poder asegurar la verdad. Las ciencias materiales se subdividen en naturales, humanas y sociales. Las ciencias naturales se refiere a hechos, mientras que las humanas y sociales tienen como objeto de estudio acciones humanas o instituciones. El derecho es una técnica porque más que servir a fines cognoscitivos, sirve a fines vinculados la praxis a la resolución del problema. El conocimiento jurídico no tiene una finalidad esencialmente especulativa, sino instrumental. Es un medio para lograr fines. Utiliza los conocimientos para resolver planteamientos jurídicos. Derecho internacional público y privado. El derecho internacional público regula las relaciones entre los estados. El derecho internacional privado regula las relaciones entre individuos. En términos concretos, resulta que uno y otro se interfieren. Las normas del derecho internacional público son de naturaleza internacional. Se positivista mediante el consenso de los estados en forma tácita a través de la costumbre y de manera expresa
a través del tratado. Por lo cual, las normas del derecho internacional público son internacionales por su origen y, consecuentemente, por su naturaleza. Las normas de derecho internacional privado son de carácter nacional. Funciona por medio de las normas positivas, producto de la voluntad de cada Estado en su esfera de competencia. Asimismo, el derecho internacional privado tiene normas internas, pero también normas de origen internacional que cumplen muy distintas funciones. Las doctrinas del derecho internacional influyen en la observación del fenómeno, viendo sus causas, el medio en que se produjo y las consecuencias en condiciones de hacer una generalización que pueda tener un finalísimo actual. Y en nuestro caso, observar las teorías expuestas, viendo el problema que las origina, el medio filosófico en que se produce y su influencia en las teorías posteriores, para juzgar no sólo de su bondad, sino observar en ellas cuanto pueda haber útil para el conocimiento actual del problema y de sus soluciones. Fuentes del derecho internacional privado. Las fuentes del derecho internacional privado pueden clasificarse por su extensión en nacionales, internacionales y comunes. Las nacionales son aquellas que podemos localizar en el orden jurídico vigente de un solo país. Dentro de esta clasificación encontramos dos tipos de leyes, aquellas que se desprenden de las normas internacionales y las que se desligan del derecho internacional. Dentro de este tipo de fuentes están la ley, la costumbre y la jurisprudencia. La ley como fuente de derecho internacional privado varía según el sistema jurídico de que se trate. En México, las normas del derecho internacional privado se encuentran en los diferentes códigos civiles y de procedimientos civiles de las diversas entidades federativas. Dentro del derecho internacional privado, la costumbre es importante, sobre todo en el área de comercio, ya que los usos y costumbres son una de las fuentes más importantes de creación normativa. La jurisprudencia tiene un lugar muy importante en el derecho internacional privado, ya que permite a los jueces ampliar los supuestos de las normas jurídicas y con ello enriquecer los criterios establecidos en sus leyes y, sobre todo, dar al individuo la certeza en cuanto al alcance y sentido de las normas jurídicas. Las internacionales son fuentes que constituyen maneras de crear normas jurídicas que obligan a más de un Estado a respetar acuerdos. Dentro de este tipo encontramos a los tratados internacionales, a la jurisprudencia internacional y a la costumbre internacional. En el derecho internacional privado, los tratados constituyen a una de las fuentes más importantes en cuanto a instrumentos de resolución de conflictos y tráfico jurídico internacional. Las materias que contienen los tratados y convenciones son diversas: nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, leyes mercantiles, etc. La jurisprudencia internacional, como fuente de derecho internacional privado, está determinada por un órgano, principalmente la Corte Internacional de Justicia, la cual a su vez habilita a otros órganos colegiados para desempeñar funciones en distintos ámbitos. La costumbre internacional es una fuente de gran tradición en el derecho internacional privado, ya que esta es la que aporta varios principios mediante los cuales se pueden conocer puntos de encuentro en el tráfico jurídico internacional. Ahora,
Las comunes, dentro de esta clasificación encontramos aquellos mecanismos teóricos que son compartidos por las fuentes anteriores y que se enmarcan en lo que usualmente se conoce como la doctrina jurídica. Los tratados y convenios internacionales pueden ser de carácter general o de carácter particular. En el carácter general tenemos la Convención Interamericana sobre el Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado. También tenemos la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado. De carácter particular tenemos la Convención sobre la Prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, la Convención sobre la Prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, enmendada por el Protocolo de la Convención sobre la Prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías del 14 de junio de 1974 y el Protocolo por el que se enmienda la Convención sobre la Prescripción en materia de compra-venta internacional de mercaderías. Se encuentran también las fuentes especiales. Esto, de acuerdo con el contexto de la pirámide jurídica mexicana, es el número 1, la Constitución; 2, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella; 3, los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella; 4, las constituciones y leyes locales. Por lo que las leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa. Derecho de la nacionalidad. El Estado otorga la nacionalidad en un sentido internacional, es decir, con carácter soberano y autónomo. De ahí que pueda establecer de manera discrecional y unilateral los requisitos para obtener la nacionalidad. Esa unilateralidad y esa discrecionalidad deben ser ejercidas por un Estado sabedor que es parte de una comunidad internacional, por lo que su reglamento debe ser prudente y no provocar conflictos de nacionalidad o dejar a los individuos en la apatridia, o sea, sin nacionalidad. La condición jurídica de los extranjeros son las calidades y características migratorias del no inmigrante, del migrante y del inmigrado, así como sus fundamentos en el orden jurídico mexicano. La calidad de no inmigrante se encuentra establecido en el artículo 42 de la Ley General de Población, en donde establece que no inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente. Este puede ser con las características migratorias de turista, transmigrante o visitante, modalidades que se encuentran establecidas en el reglamento de la Ley General de Población en el artículo 163. En donde nos establece a visitantes de negocios e inversionistas, visitante técnico o científico, visitante rentista, visitante profesional, visitante cargo de confianza, visitante observador de derechos humanos, visitante para conocer procesos electorales, visitante consejero, ministro de culto o asociado religioso, asilado político, refugiado, estudiante, visitante distinguido, visitantes locales, visitante provisional y, bueno, el que corresponda. La calidad del migrante está reglamentada en el artículo 42 de la Ley General de Población, en donde establece
que inmigrante es el extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito de radicarse en él. Se agrega que tal calidad se ostenta en tanto adquiere la calidad de inmigrado. Sus particularidades de la internación al país sea legal y que se tenga la intención o propósito de establecerse en el Estado mexicano. La calidad del inmigrado está reglamentada en el artículo 52 de la Ley General de Población, en donde se establece que inmigrado es el extranjero que adquiere los derechos de residencia definitiva en el país. Sus particularidades es que el extranjero se encuentre radicando en el país en calidad de inmigrante y que obtenga dirección expresa de la Secretaría de Gobernación. El inmigrado no tiene características como sucede con los inmigrantes y no inmigrantes. Modalidades y características de las calidades migratorias en el orden jurídico mexicano, nacional e internacional y en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Son sujetos de las presentes reglas los ciudadanos de los Estados Unidos de América y de Canadá que pretendan internarse en el territorio mexicano al amparo de alguna de las 4 modalidades de personas de negocios reconocidas por el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Estos son de visitante de negocios, comerciante e inversionista, personal transferido dentro de una empresa y profesional. Con el objeto de facilitar la internación a territorio nacional de los ciudadanos estadounidenses y canadienses, con el carácter de persona de negocios, y con fundamento en los artículos 41 y 42, fracción 3 de la Ley General de Población y 53, 82, 85 y 86 de su reglamento, a partir del 1 de abril próximo se implanta una forma migratoria especial denominada Forma Migratoria para Personas de Negocios. Ahora bien, los visitantes de negocios son aquellas personas que pretendan llevar a cabo alguna actividad de negocios relacionadas con la investigación y diseño, cultivo, manufactura o producción, comercialización, ventas, distribución, servicios posteriores a la venta y servicios generales. Los comerciantes e inversionistas son aquellas personas que pretendan realizar en México intercambios comerciales de bienes y servicios o establecer, desarrollar, administrar una inversión en la cual se hayan comprometidos o estén en vías de comprometer capital extranjero. La transferencia de personas son aquellas personas que, empleadas por una empresa, pretendan desempeñar funciones gerenciales, ejecutivas o que conlleven conocimientos especializados en esa empresa o en una de sus subsidiarias o filiales que se encuentran establecidas en alguno de los países signatarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los profesionales son aquellas personas que pretendan llevar a cabo actividades a nivel profesional de las señaladas en el propio Tratado de Libre Comercio. La deportación y la expulsión de los extranjeros del territorio nacional. En el artículo 144 de la Ley de Migración se establece que será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que se haya internado al país sin documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas. Derechos y obligaciones constitucionales de los extranjeros en México.
En el artículo 33 constitucional establece que son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo 1, título primero de la presente Constitución, pero el Ejecutivo de la Unión tendría la facultad exclusiva para hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Los extranjeros como personas físicas. Los extranjeros en cuanto a sus bienes. En el artículo 27, fracción 1 constitucional, se establece que sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesorios, o para obtener concesiones y explotación de minas y aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos. Los extranjeros en cuanto a sus hechos y actos jurídicos. Los principios que rigen la inversión extranjera de los nacionales son el trato nacional, trato de la nación más favorecida, nivel de trato y mínimo de trato. Limitaciones en la estancia y permanencia de los extranjeros. Concepto y reconocimiento de sentencia, exequatur y sus diferencias. El reconocimiento consiste en hacer valer una decisión extranjera en el ordenamiento jurídico del Estado receptor. El exequatur es el medio judicial para hacer posible que una sentencia o acto dictado por un Estado tenga fuerza ejecutiva en otro. Los tipos de reconocimiento son reconocimiento por homologación, reconocimiento incidental puro y reconocimiento incidental de plano. Y los tipos de exequatur son exequatur de revisión, exequatur mediante control de requisitos procesales y exequatur de plano. Tenemos como marco regulador convencional, que corresponde al sector del reconocimiento y la ejecución de sentencias, al convenio entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino de España sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil. También tenemos la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias de laudos arbitrales extranjeros. Como marco regulador autónomo que responde al sector del reconocimiento y la ejecución de sentencias, tenemos al artículo 121, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los artículos 564 y del 569 al 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles y a los artículos 599 al 603 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Conflicto de leyes sustantivas. En el sistema conflictual tradicional existen diferentes conflictos de las leyes sustantivas, como en aplicación del derecho extranjero, en tendencia supranacionalista,
en teoría, que el derecho internacional privado es superior al derecho de los estados. También en tendencia se maneja internista o territorialista la teoría de que el derecho interno es superior al derecho extranjero. Esto en tendencia autónoma y bueno, en teoría que es autónoma por servirse del derecho comparado. Como técnicas jurídicas tenemos el método conflictual tradicional, la aplicación directa y el método de normas materiales. En este caso, el método conflictual tradicional es un procedimiento mediante el cual, de manera indirecta, se trata de solucionar un problema derivado del tráfico jurídico internacional o interestatal en el ámbito nacional, con la aplicación del derecho extranjero que dará la respuesta directa. La aplicación directa es exclusivo de la posible aplicación de normas extranjeras. Se debe a que las normas de aplicación inmediata se considera de orden público, es decir, se trata de aquella norma o conjunto de normas del propio sistema que los órganos del Estado encargados de crearlas consideran que involucrar intereses que deben ser protegidos enérgicamente y por tanto no cabe sustituirlas. Rechazo a la aplicación de normas jurídicas extranjeras, en este caso. Y por tercer punto, el método de normas materiales. Este es un procedimiento mediante el cual, de manera directa, se trata de resolver un problema derivado del tráfico internacional con la aplicación del derecho material nacional, en virtud de que el legislador nacional le ha otorgado una vocación internacional a sus propias leyes. Y si no es posible solucionar el problema de este modo, se acudirá a las normas de conflicto. Se trata asimismo de un método complementario en la medida en que, como lo comentamos, es reducido el número de este tipo de normas en el sistema. Conflictos de competencia judicial. En este caso, uno de los conflictos sería de competencia indirecta internacional. Esto es, que las normas de competencia judicial internacional indirectas se utilizan a fin de que el juez requerido para ejecutar una sentencia extranjera analice si los fundamentos que utilizó el juez de origen para sustentar su competencia son aceptables por el derecho mexicano y por lo tanto la sentencia puede ser ejecutada. Y el otro conflicto sería de competencia directa internacional. Esto es, que la competencia directa de jueces y tribunales es objeto de regulación interna. Las normas procesales son de carácter estrictamente nacional y por lo común no se tienen en consideración por jueces extranjeros. Si el juez decide que el juez extranjero no tiene competencia, no reconocerá esa sentencia. Colaboración internacional. En esta colaboración internacional tenemos a los diferentes tratados internacionales en materia de derecho civil y familiar internacional. Entre ellos tenemos la Convención sobre Adoptación Internacional, La Haya del 29 de mayo de 1993, la Convención Interamericana sobre el Conflicto de Leyes en materia de adopción de menores, la Convención sobre el consentimiento sobre el matrimonio, la edad mínima y el registro de matrimonios, que es la Ley
18.444, la Convención sobre el reconocimiento y ejecución en el extranjero de la obligación de prestar alimentos en la ONU, que es la Ley 17.156 y la Ley 19.739, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, que es la Ley 25.593, la Convención Interamericana sobre el Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, y la Convención de La Haya sobre la ley aplicable a las sucesiones del 1 de agosto de 1989. Muchas gracias por su atención. Tengan buena tarde.